Bienvenidos a cosas que no sabían pero necesitaban saber. El día de hoy les vamos a traer un tema súper relevante para nuestra sociedad. ¿Por qué existen más estudios sobre la calvicie en varones que los estudios sobre la endometriosis o los problemas de menopausia en las mujeres? Durante muchos años ha estado normalizado que a las mujeres les duela cuando viene su menstruación, lo cual está mal porque el hecho de que no te puedas levantar ni siquiera de tu cama o que tengas recurrentes vómitos cada que te viene la regla no es normal y en realidad necesita un tratamiento. Es muy probable que se tenga endometriosis o síndrome de ovario poliquístico y que necesita hablarse regularmente para que pueda ser diagnosticado y tener un tratamiento adecuado lo más pronto. Hablemos de la endometriosis. La endometriosis es una enfermedad crónica en la que el tejido similar al endometrio, que es la que se encuentra en la capa que recubre el interior del útero, crece fuera de este órgano. Es decir, cuando te viene la regla, puedes botar toda esa capa, pero hay hay casos particulares en mujeres en las que no logran expulsar todo, sino que se queda en su útero, lo cual no solamente se queda en su útero, sino que se esparce o bueno, aparece en otras zonas de sus órganos, como el hígado y en otras zonas. La endometriosis es algo horrible, súper doloroso. Si bien es cierto, nuestro útero pasa por varias etapas. Entre ellas está la preparación para recibir a un bebé, ¿no? Que ésta se acolche y se prepare para que éste esté tranquilito ahí, mientras nosotras sufrimos. Bueno, la endometriosis sería algo similar, que se acolche, pero se súper acolcha, incluso por afuera, y esto nos impide movernos porque duele sentarte, duele pararte, duele orinar, duele comer, duele horrible, y como dice ahora, se expande. Entonces es como tener una telaraña adentro que no te deja vivir en paz. Y no existe un tratamiento, solamente existe lo que es una cirugía. Y para eso también necesitas cumplir ciertos requisitos. Las personas que sufren, o bueno, que pesan menos de 40 kilos no se pueden someter a esta cirugía porque es demasiado riesgosa y es muy invasiva para el cuerpo de la mujer. No existen medicamentos existen medicamentos que puedan controlarlo, sí, pero no realmente que sea efectivo al 100%. Entonces, es un panorama muy amplio y yo he visto varios casos en los que las mujeres han tenido que vivir con esto y no es fácil, ¿no? Porque tú quieres una cura para tu enfermedad, pero vas a diferentes doctores y te dicen que no hay cura, que te tienes que someter a cirugía, pero tienes que tener ciertos requisitos. Y es muy, muy difícil en este contexto poder tratarse. También agregar que tampoco se sabe la causa de la endometriosis. No se sabe la causa, no hay una cura. Y el tratamiento, pastillas anticonceptivas que tienen efectos secundarios enormes, entre ellos el cáncer. Es un tema que tal vez es muy poco tratado, tanto en las redes sociales como en los medios en general, porque no se han realizado estudios que puedan concretamente hablar sobre el tratamiento que requiere una mujer que es diagnosticada con endometriosis. Existe financiamiento para todos estos estudios, para que se hagan estudios sobre el cuerpo de las mujeres, sobre la menstruación, la endometriosis, ovario poliquístico. La financiación existe, no es que no se financien estos estudios. El problema es que con esta financiación, los estudios que se hacen son como, por ejemplo, el estudio que investigó sobre la endometriosis. Y ustedes dirán, ¿investigaron qué causa la endometriosis? ¿Investigaron cómo curarla? No. Investigaron qué tan bonita es una mujer con endometriosis. Eso investigaron con la financiación para esta enfermedad, para esta dolencia que nos afecta a muchas mujeres. Y no me parece correcto, no parece hasta ético que se investigue con esa financiación ese tipo de temas en lugar de curar la endometriosis, en lugar de curar el dolor menstrual. Considero que aparte del tema del financiamiento, también es la capacidad de los médicos encargados de estos temas. Actualmente es raro ver a una ginecóloga mujer, siendo ellas las que conocen más el cuerpo de una mujer, ¿no?
O sea, ¿quién podría saber más sobre los dolores del periodo, otros síntomas, dolores de cabeza, la falta de sueño que una misma mujer? Y lo que solemos ver mayormente en los hospitales, en las clínicas, son ginecólogos varones. Aparte de que es difícil explicarles porque ellos no sienten lo que nosotras sentimos, es algo incómodo, un tanto incómodo que esta persona tenga que venir y revisar cosas como íntimas, ¿no? Justamente hace unos días fui a mi centro de salud por mi garganta y escuché algo muy curioso de mi doctor. Estaba hablando con su enfermera y le decía que le tocaba operar para una EPI, una enfermedad pélvica inflamatoria. Pero el doctor era general y especializado en cirugías. Pero ¿por qué le tocaría a él operar en una EPI si es que los encargados de esta área son netamente ginecólogos? Y eso le preguntó pues la enfermera. Y el doctor dijo, sí, bueno, los ginecólogos sí se especializan en eso, pero tienen miedo de operar o no les gusta operar, prefieren dar simplemente las pastillas, porque para la enfermedad pélvica inflamatoria existe un tratamiento de pastillas, que de hecho son horribles si es que te dañan mucho el estómago, te puede generar cáncer al estómago y es muy común que las mujeres al tomarlas vomiten, porque no es fácil de soportar. Incluso el ibuprofeno nos puede generar cáncer a las mujeres, pero a nadie le importa. Bueno, el tratamiento, bueno, la operación consistía en un cortecillo en el abdomen bajo para poder meter unas pinzas y otro en el otro lado para poder retirar todo el líquido que provocaba esta inflamación. Algo simple para el doctor, como le explicaba, pero que los ginecólogos se hacían muchas bolas y preferían no hacerlo. O en el caso en el que estos lo hacían de forma, no sé, muy exagerada el corte, porque era algo simple, pero lo abrían como si fueras un costal y te dejaban mal cosido. Y por eso las mujeres que sufrían de esta enfermedad preferían ir con un doctor especializado netamente en cirugía, sino con los que realmente deberían de enfocarse en esto siendo su área. En sí, el tratamiento es muy invasivo, lo que realizan a las mujeres. Y eso tiene un hecho histórico porque fue un doctor. O sea, ¿vieron los instrumentos que se usaban antes para revisar el cuerpo de la mujer? Era como algo, como un prensapapas que lo abrían todo para poder revisar a la mujer. Entonces, y no ha cambiado mucho porque sigue siendo demasiado invasivo al momento que tú vas a un doctor, en este caso un ginecólogo, porque no hay ginecólogas, al menos aquí en Perú son muy pocas y las que hay pues tienen un costo elevado y no todas pueden acceder a ese Claro, ese sería chequeo. tener que acceder a una clínica para Exacto. poder tener las comodidades que uno quiere, pero en el servicio de salud público es ya pues lo que te toca. También cuando una suele ir por alguna dolencia, alguna incomodidad, como creo que esto ya no está tan normal y vas, lo que te dicen es, tómate una pastilla anticonceptiva, te la receto y con esto a ver si te sanas. O a ver si te calma un poco, porque no te vas a sanar, no hay cura. Sí, lo primero que te recetan es la pastilla anticonceptiva. Y tiene varios, o sea, sus instrucciones, efectos secundarios son toda una sábana. Puede ser toda la pared que venga atrás. Ese debió ser nuestro fondo. Exacto. En esta sociedad, enfermarte del útero siendo mujer es muy complicado porque no contamos con los recursos suficientes. Hablando también de los métodos anticonceptivos, ¿se han dado cuenta que hay muchos más métodos anticonceptivos para mujeres y que afectan directamente a sus hormonas que a los varones? O sea, yo voy a ser sincera en este punto. Los varones, el único método anticonceptivo que conozco de ellos es el condón. Es todo. No conozco otro método anticonceptivo que ellos tengan. Pero en cambio las mujeres no solamente tienen las pastillas anticonceptivas, las inyecciones mensual y la trimestral, el DIU, la T de cobre, etcétera, 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 un montón de cosas. Y todas estas con efectos secundarios. Dolorosos. Exacto. Pueden subir, bajar de peso, pueden tener acné, o cáncer. Cáncer es uno de los efectos secundarios, pero es como cualquier cosa. Exacto, y justamente recién estoy viendo que están creando o están elaborando
y haciendo estudios sobre cremas anticonceptivos para varones, que uno creo que es con las pepas de papaya. No sacaron las pastillas anticonceptivas para los varones porque tenían efectos secundarios, unos que otros. Pobrecitos, ¿por qué tendrían que sufrir por los efectos secundarios de una pastilla anticonceptiva? No, que lo sufra una mujer, lo normal, lo que pasa en las mujeres. Sí, y es en serio muy complicado solamente tener esto y encima que nos afecten. O sea, deberían crearse anticonceptivos para mujeres, pero que no afecten tanto a sus hormonas, a su cuerpo en general. Es mucho más fácil dejar sufrir a una mujer porque está muy normalizado el sufrimiento de las mujeres. Primero con la menstruación, el dolor menstrual, luego con la gestación, porque la gestación es muy dolorosa, pero no se habla mucho de eso, es muy dolorosa todos esos 9 meses, es muy incómodo, es horrible. Y luego está el parto, y que es algo todavía más doloroso que si es parto normal, que si es cesárea, que si la epidural. Todo ese procedimiento es doloroso, pero está normalizado, es como lo normal, es lo que le pasa a una mujer y es por lo que va a tener que pasar una mujer en algún momento de su vida, y ya, no se hace nada para tratar de mitigarlo, de que ya no se sufra. Es como, ya, bueno, te tocó, pues, súfrelo. Y por eso creo que también el hecho de que los efectos secundarios de las pastillas anticonceptivas no se traten de reducir, es por eso, es porque el sufrimiento de la mujer está muy normalizado. Yo no entiendo la obsesión por parte de la sociedad con el sufrimiento de las mujeres. O sea, no es normal querer hacer sufrir a las mujeres. No es normal que las mujeres estemos en constante sufrimiento cuando el sistema de salud en lo que en realidad debería ser es aliviarnos los problemas, los dolores, los malestares, y es como, claro, te duele algo, ten una pastilla anticonceptiva que te puede dar cáncer. Te duele otra cosa, ten otra pastilla que te puede alterar todas las hormonas. O sea, yo voy a que me curen y me dan más sufrimiento. Es mucho. Creo que entre las cosas que menos investiga respecto a las dolencias de una mujer, porque son varias, pero el tema que menos investiga son las hormonas. Porque nuestro cuerpo está lleno de hormonas, y todo de nosotros depende de las hormonas. En Perú, los endocrinos son muy poco especializados sobre estos temas. En el caso del el síndrome de ovario poliquístico, que ya cambió de nombre. El tratamiento en sí debería ser hormonal. Sin embargo, lo que hacen las personas aquí, como dice mi compañera, es recetarte pastillas anticonceptivas. No para que se curen, sino para que lo traten, para que disminuyan los efectos que esto tiene en ti. Entre los efectos que tiene es el exceso de vello en el cuerpo, mareos, pérdida o aumento de apetito irregular. Igual con el peso, subes, bajas, es algo horrible, que tus emociones estén como un carrusel constante, entre muchos otros. Y depende de la persona cómo le van a ir afectando estos. Y aún así, después de tantos años de que las mujeres hayan estado padeciendo con estos síntomas, la sociedad no hace nada, no le toma importancia, es algo súper tapado. Es más importante la caída de cabello de un varón que esto. La disfunción eréctil. Hay muchísimos estudios sobre la disfunción eréctil y muchísimos medicamentos que lo tratan. Pero no sobre el síndrome de ovario poliquístico, que ya cambió de nombre, porque el hecho de que se llamara síndrome de ovario poliquístico indicaba que era un problema de los ovarios, pero no. Como se mencionó, es un problema hormonal. Ahora se llama síndrome ovárico metabólico poliendocrino, porque es del sistema endocrino y lo tiene que tratar un endocrino. Hacer algo hormonal tiene varios problemas consigo. Aparte de la generación de quistes dentro de los ovarios, puede generar unas bolitas curiosas de carne, ¿no? Tú no te lo esperas, estás normal de la vida y de la nada te dicen, ¡pum!, estás embarazada. Tú como que, ¿qué? Y te revisan bien, te hacen un ultrasonido y tienes una pequeña bolita de carne con ojos, con dientes, incluso vellos. Pero no es un bebé, es una especie de
quiste tumórico, no necesariamente dañino, dependiendo del tamaño, relleno de líquido, que aún no se estudia bien, no se sabe por qué sale exactamente, y son traumas. Imagínate que eso sale de tu cuerpo, una bolita deforme con ojitos y dientes. Son cosas que nos pueden pasar. Exacto. Y miren, estamos hablando de dos que son... Bueno, se está llegando a hablar más del ovario poliquístico, que ya no se llama así. Por cierto, vamos a poner su nombre en la... Cada vez que digamos que no se llama así, va a salir el nombre. Hablando de otros estudios que se han realizado solo a hombres, omitiendo a mujeres, es las horas de sueño que recomiendan. Sé que la mayoría recomienda 8 horas de sueño. Oh, sorpresa, esta investigación se realizó solo con hombres. Y recientemente se realizó un estudio que incluye a las mujeres y que define que nosotras en la etapa que nos encontramos de la menstruación necesitamos dormir incluso 10 horas porque nuestro cuerpo está entrando en un cambio y por eso es que también nos sentimos más cansadas. Necesitamos comer más a veces o incluso dormir más. Y no es porque que somos flojas, no quieren hacer nada, sino porque realmente nuestro cuerpo necesita descansar. Durante el proceso del ciclo de menstruación, hay muchas cosas que se podrían hacer para aminorar el dolor que se sufre en estos o regular un poco más las hormonas. Sin embargo, nadie habla de esto, nadie le dice esto a las niñas y pobrecitas están padeciendo tiradas en su cama con su bolsita de agua caliente pensando que es lo único que les puede ayudar. Si bien es cierto, el ejercicio ayuda a regular mucho las hormonas, pero tendríamos que saber qué ejercicios se hacen en cada etapa, porque como lo dice mi compañera, hay varios cambios que nos ocurren en cada etapa. La primera etapa sería la menstrual, donde estamos hasta el perno técnicamente, las hormonas están matándote, estás con un humor, con ganas de ahorcar a quien sea. No es nuestra culpa, ok, son las hormonas, respeten eso. En estos casos se deberían de realizar ejercicios tranquilos, como yoga, pilates, algo suave que te ayude a relajarte, pero que igual fomente esta corriente de sangre, que oxigenes, que te liberes, que te desestreses de una forma sana. En la fase folicular, es como una subidita más de la dopamina, de la energía. Entonces sería regularle un poquito más con hits, hacer deporte un poquito más fuerte, salir a correr tal vez. En la fase ovulatoria, que es donde ya estamos altas de energía, todo el mundo está feliz. Bueno, no todo el mundo. Lo mejor sería potenciar al máximo los ejercicios, no sé, hacer algo pesado, algo donde gastes tu energía. Y está bien porque nuestras hormonas con eso se van a sentir más felices, más tranquilitas, ¿no? Y por último, la fase lútea, donde vamos a volver a decaer en energía. Y sería como que ir bajándole la intensidad a los ejercicios. Son cosas simples que están en nuestro día a día, tal como puede ser también la alimentación, los ejercicios, no sé, el contenido que consumes también afecta en estas etapas, pero nadie se toma la molestia de investigarlo, de ver cómo esto puede afectar, ayudar a las pobres mujeres, ¿no? A nadie le importa, no les importa. Se han realizado estudios de cómo la menopausia afecta a la pareja de la mujer, o sea, cómo afectan a los hombres que su esposa, su novia enamorada los afecta a ellos. Pero no se ha realizado exactamente estudios que puedan tratar mejor de explicar por qué es que surgen todos esos efectos de la menopausia, como esos cambios de ánimo o tener calor en las noches, demasiado calor incluso cuando está haciendo frío. Son pocos los que estoy mencionando y son las que creo que son las más conocidas por las personas, pero no es todo, hay una razón detrás y no hay estudios que puedan explicar realmente por qué sucede eso en el cuerpo de la mujer o simplemente lo relacionan con que la luna está... Creo que está muy mal que las personas simplemente tengan que relacionarlo cómo está el día o cómo está la mujer, seguro ya está con la regla, pero es que no ven, porque incluso son 4 las fases que pasamos las mujeres durante el mes, no solamente es la menstruación. Antes de eso, con las hormonas se sufren cambios de ánimo bruscos, incluso también el apetito varía demasiado en las mujeres. Agregar que todas estas cosas de
las 4 fases de la menstruación, que los efectos de la menopausia, no son cosas que se enseñan, no es algo que te digan, mira, esto le va a pasar a tu cuerpo durante toda tu vida. Es como, ya, la menstruación es que vas a sangrar y que te duela es normal. Es todo lo que se nos dice. Luego, la menopausia es que vas a dejar de tener menstruación. ¡Felicidades! Y ya, es todo lo que te dicen. Es como, bueno, algún día me llegará la menopausia, pero te va a llegar con todos estos efectos que son los que mencionaron, los que mencionó mi compañera, y agregarle también que es doloroso también. Terminas la regla, pero no deja de ser doloroso, te duele, tienes dolor corporal muy fuerte, te sientes cansado, te pesa el cuerpo, eh, y es por lo que se va a tener que pasar y que no nos lo digan o que no se informe o que no se cuente o que no sea normal saberlo. No creo que esté bien, creo que la educación es importante para estos casos. Deberíamos saber cómo y qué le va a pasar a nuestros cuerpos durante nuestra vida. Y es que es muy decepcionante que en la sociedad no haya ese conocimiento, no haya conciencia de lo que realmente le pasa a una mujer cuando está menstruando. Entonces, tienen que dejar de lado esos clichés de que, ay, seguro ya te va a venir la regla cuando estás de mal humor y ellos te hacen enojar. No es simplemente porque está con la regla o algo similar. Entonces creo que va a ser necesario que se realicen más estudios. Aquí en Perú, por ejemplo, hablar de la menstruación todavía sigue siendo un tabú en muchas zonas del Perú. Entonces no hay esa enseñanza a las niñas que están pasando por un cambio, que te digan, ya sabes qué, tu cuerpo va a pasar por tal proceso cada mes. Puede que te duela, puede que no. Y que las toallitas también, yo siento que las toallitas deberían ser. Es una necesidad básica, es como... O sea, si no lo necesitan los varones, entonces las mujeres que lo compren. Que lo compren, que vean de dónde sacan plata. Y claro, es que también agregar que no todas pueden acceder a las toallas higiénicas. Es básicamente un lujo, es un privilegio tener toallas higiénicas, tampones, todo lo que se necesita para pasar la menstruación tenerlo es un privilegio. No todas las mujeres pueden acceder a eso y tienen que pasar su menstruación con pañitos que los tienen que ir lavando con papel, con lo que puedan, con lo que tengan, y que no sea algo de primera necesidad, porque ni siquiera es considerado un producto de primera necesidad. Es horrible, es desalentante, y a pesar de ser algo tan natural, algo que lo pasa todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pues, más de la mitad de la población. Lo pasa tu mamá, tu hermana, tu prima, tus abuelitos, o sea, sí o sí vas a estar rodeado de una persona que pase por la menstruación y sigue siendo algo tan tabú. En muchos de los colegios, cuando a una niña le viene su menarquía, es súper incómodo para ella, se sienten súper mal. Es también un daño psicológico los comentarios que pueden hacer los compañeros o algunos profesores varones. Y creo que también, aparte de los estudios que se deben de realizar, se debería de sensibilizar más a la población sobre estos cambios que tiene la mujer y que son parte de... O sea, siempre sí vas a ver a una mujer menstruando, ¿no? Es algo normal, por favor, no se escandalicen. Es un poquito de sangre, es como que te sale sangre de la nariz, es algo normal, hijitos. Pasamos por muchas situaciones difíciles, compréndanos, apoyen. Amén. Claro, también se debe educar no solo a las mujeres, en plan, esto va a pasarle a tu cuerpo, sino también a los hombres. Mira, todas las personas a tu alrededor, todas las mujeres de tu alrededor van a pasar por esto. Es como que si se educa a todas las personas y todas las personas lo tienen normalizado y todas las personas lo saben, entonces va a ser algo normal, no algo asqueroso, no algo tabú, no algo de que se tenga que esconder. Pasarse una toalla higiénica de una amiga a otra es como si le estuvieras pasando drogas. Que nadie te vea porque no sé, como si fuera un delito o algo así. O sea, ni parece un delito. Ya, amigos. Ni para hacer un delito son tan discretos. Exacto. Por cierto, y no tienen que tener miedo, por favor. Las toallas higiénicas también he visto que tienen como que disruptores hormonales.
o bueno, el material con el que están hechos no son, Tienen plomo. exacto, no son los adecuados para que lo usemos. Entonces también está... Incluso las toallas higiénicas, las que son específicamente hechas para la menstruación, nos afectan. Todo nos afecta, todo. Agregando el por qué la sociedad tiene tan normalizado y la obsesión de hacernos sufrir, es que cuando vamos por algún chequeo médico, por ejemplo, tu chequeo para saber si tienes cáncer de mama, es tráeme a tu mamá y ¡pam! La aplastan. La verdad. Es doloroso. Te tienen que revisar la vagina por dentro. La escápula era un instrumento de tortura en el pasado. Con un instrumento de tortura del pasado nos revisan. De hecho, lo pueden buscar en la Santa Inquisición como la pera de nacido. Eso. También es doloroso. Que todos esos exámenes que se suponen que son para mejorarte en algún aspecto sea tan doloroso y que esté tan normalizado que sea tan doloroso es horrible. O sea, no debería ser doloroso. Y son solo chequeos médicos. Porque un chequeo médico tiene que ser tan así, como que tengan que hacer sufrir a la mujer. Porque créanme que no es nada bonito que te abran o que te metan algo y duele, sí duele. El examen de la próstata es, el doctor se pone un guantecito, se pone un lubricante. ¿Sentiste algo? No, doctor, estoy bien. El examen de las mujeres es, agarras una escápula, le abres, metes tu ojo, miras por dentro. Ay, A una ver, ¿qué lupita tienes? creo que meten para ver. Una Como lupita. una linterna, Ay, no. como si fuera una cueva. Sí. Eso es lo que pasa en la mayoría de las mujeres cuando van a un chequeo médico. Y no con una mujer que tal vez pueda sentir más confianza, sino Con un varón. con un varón. El Que señor te va a decir, ginecólogo. ay, es normal que te duela la regla. Es lo más normal. Como él tiene la regla, puede decir que es normal. Obvio. Agregar que justo como en el lenguaje se usa el masculino genérico para englobar a todas las personas, o sea, para decir, hay un grupo de personas y te mencionas a ellos como el masculino genérico, o cuando dices todos, ya incluye a todas las personas. De la misma manera se hacen estos estudios. Todos son, para los estudios que se hacen para todos, para todas las personas, se hacen solo en hombres. El masculino genérico se aplica aquí, nunca mejor aplicado. También se hizo un estudio sobre la pasta dental cuando se sacó, se hizo pensando en el pH de los hombres, se probó en el pH de los hombres y no en el de las mujeres. La pasta dental en realidad nos afecta porque nuestro pH es diferente. No solo en eso, también en el consumo de agua, que el consumo ideal de agua para las personas, igual masculino genérico, personas solo estudiaron en hombres, es de, si no me equivoco, 8 vasos al día de agua. En las mujeres en realidad es menos, las mujeres pueden tomar menos agua, los hombres son los que necesitan más agua, por eso se dice 8 vasos, pero no para todos, sino solo para ellos. Y así hay muchísimos más estudios que se hace como es para todas las personas, pero en realidad nunca se estudiaron en mujeres, nunca se pensaron a las mujeres dentro de esos estudios como parte de, o como qué diferencias podría haber, o cómo le podría afectar a una mujer esos estudios, pero no, se sacan como, bueno, es para todos. Considerando que sí existen los fondos suficientes para que estas investigaciones se realicen, entonces, ¿cuál vendría a ser el verdadero problema para que no se hagan? Se ha hablado mucho del tabú, porque como la mayoría de profesionales en la antigüedad eran varones, se les daba este privilegio de poder estudiar, era como que se enfocaban más en ellos, ¿no? Y menos en las mujeres, como que en la antigüedad incluso ha habido muchos casos en donde las mujeres por falta de conocimiento de sus cuerpos han fallecido simplemente al dar a luz, cuando no debería ser algo tan complicado. Los últimos estudios demuestran que incluso la postura en la que una mujer da a luz es incorrecta. Lo hacen para la facilidad del médico para extraer al bebé, no para que la mujer se sienta mejor y pueda salir con mayor facilidad. Entonces, podría ser el tabú, el miedo a conocer más a profundidad lo que es el cuerpo de la mujer, a comprenderla más,
O podría ser simplemente que somos muy incapaces de comprender al género opuesto. ¿Por qué? Porque sí, las mujeres son más complicadas. El cuerpo de una mujer es más complicado que el varón. Tenemos muchos aspectos que hacen que nosotras tengamos más dolencias que los varones. Y eso no necesariamente es malo, sino que nosotras podemos procrear. Tenemos en el interior algo que nos diferencia de ellos y debe de ser igual de conocido, igual de estudiado y tratado. No tanto como el órgano reproductor del varón, que si bien es cierto también tiene problemas, pero no les afectan tanto como a nosotros. Incluso en las enfermedades de transmisión sexual, mientras que en algunos casos de los varones puede ser eliminado simplemente el diccionar, en el caso de las mujeres, como nuestro órgano reproductor es interno, es más complicado y este trabajo es más doloroso, de tener que retirar, si es que se puede retirar. Y también los exámenes para detectar estos problemas son más efectivos en varones porque es más exteriorizado, pero no se toma la molestia de ver cómo podrían detectarlo a tiempo y de forma indolora para las mujeres para que éstas se puedan curar. Estamos hablando de esos que se están hablando más y que, se sabe un poco más información, pero imagínense la cantidad de otras enfermedades que están sufriendo las mujeres y que no son estudiados. No sé, no solamente en el útero o solamente el cáncer, sino diferentes enfermedades que pueden estar padeciendo mujeres y que no tiene un nombre, no tiene un estudio, no tiene un tratamiento. Entonces es por eso que reflexionen, por favor. Y se necesitan realizar más estudios con las mujeres. Solamente con las mujeres, porque el cuerpo del hombre ya está estudiado, ya es se sabe suficiente, todo, creo. Pero las mujeres necesitan aún mucho que se necesita investigar más. Y bueno, chicos, también mencionar que vamos a dejar los estudios que hemos mencionado, vamos a dejar algunos links debajo en la descripción del video para que no digan, ay, ellos están hablando. ¿De dónde están sacando la información? Sí existen, créanme que existen. Aunque no parezcan, sí existen. Para que tengan conocimiento y si pueden difundirlo, porque realmente es tema que todos deben saber, no solamente mujeres, sino los varones, todos, la sociedad en general. Y creo que con esto podemos dar por finalizada nuestra pequeña tertulia sobre los estudios y pocos estudios que se han realizado sobre el cuerpo de la mujer, las hormonas y diversas enfermedades que padecen que no se realizaron a las mujeres sino más a los varones y cómo les afecta a ellos. Tertulia / crítica a la sociedad. Exacto. Así que denos like, síganos y escriban comentarios, por favor.